Eugenio Semino, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Y gracias y de igual modo y gracias por estar siempre al pie del cañón con Al nosotros. contrario. Bueno, yo decía en la apertura, introducción, eh, que bueno, comenzó un nuevo ciclo del programa de la Nata y comenzó como corresponde, al estilo de patada voladora, afortunadamente. Y una de las cuestiones que se puso en foco es este tema de distribución de dinero, teóricamente, para centros de jubilados que serían locales de la Cámpora. Me llevó inmediatamente a recordar que en una conversación que mantuve contigo, no la última, la anteúltima, vos señalabas que ustedes habían hecho un trabajo, un punteo, averiguando y cruzando cómo es este universo interminable de asociaciones de jubilados que corren por todos lados y que funcionan en clave de política, no de interés por los jubilados, ¿no? Sí, absolutamente. Es muy conocido y la particularidad que, fíjate, en este momento, la pandemia generó para los que eran verdaderos grupos de jubilados un daño irreparable porque, primero porque tuvieron dificultades, no se pudieron reunir. En segundo término, desde el punto de vista económico, muchos de los locales, muchísimos, tuvieron que cerrar, no los pudieron mantener. Las ayudas que habitualmente surgían de PAMI o de los municipios se fueron cortando. En el caso de PAMI se fueron dilatando a eternum, que era una ayuda de 15.000 pesos para pagar la luz, los gastos de funcionamiento, la pedicuría, la enfermería, que también es personal que quedó sin trabajo porque eventualmente lo hacían los centros de jubilados. Por lo cual, lo que llamaba la atención, que de todos modos el PAMI aparecía con una ayuda económica esporádicamente para ciertos sectores que no eran los verificables en términos de los centros que uno conoce habitualmente. Imagínate, yo tengo 35 años haciendo gerontología desde diversos sectores, tuve muchos años director general de discapacidad y adulto mayor en la ciudad de Buenos Aires, en la prehistoria prácticamente, así que muchos de los centros los conozco de su nacimiento. Y esto es lo que te reflejaban en la situación que describí anteriormente. Y bueno, en paralelo aparecen estas ayudas, entre comillas, aparece el PAMI que está en campaña en todo momento, y su atención real, formal, inclusive las propias agencias, lo vemos en Ciudad de Buenos Aires, lo vemos en el conurbano, y así se repite en el país, es totalmente precaria. Hoy prácticamente está cortada la internación domiciliaria, Sí, los establecimientos de internación geriátrica o de larga estadía están haciendo una movilización el día 9 porque no les pagan, es decir, la dificultad para conseguir insumos y para ser atendidos a los pacientes es gravísimo, y la interventora se va paseando por el país, se saca algunas fotos, hicieron ahí también algunos acting de vacunación en algunos lugares como Ciudad de Buenos Aires, donde ya se habían vacunado los adultos mayores y aparecieron en una contienda política de poca monta, suponiendo que querían atender, se les dio que querían aplicar vacunar. vacunas, Sí. se les dio un centro, la ciudad tiene 120 centros donde se aplican vacunas, y resultó ser que el padrón que exhibieron era de afiliados, bueno, que ya muchos no lo eran, Claro. entre otras cosas porque habían fallecido. Que te aclaro, eran 5.500 personas sobre 700.000, 680.000, que ya en ese momento, te estoy hablando 2 meses atrás, había vacunado
la propia ciudad, ¿no es cierto? Claro. Así que, lamentablemente, estos acting, estas presentaciones políticas, que son desagradables, es muy desagradable hacer show cuando se está muriendo la gente, cuando no es atendida lo suficiente en esta situación. Se le suman estas otras cuestiones que son inexplicables, ¿no? Pero que por otra parte aparecen como naturalizadas en Argentina, ¿no? Es decir, uno las denuncia, estamos cansados de hacer denuncias, bueno, algunas, las denuncias judiciales quedan durmiendo el sueño de los justos en los juzgados, las denuncias públicas son desacreditadas, no, porque lo dijo fulano, lo dijo la nata, lo dijo lo dijo el otro, y nunca se llega a desentrañar que en realidad lo que se está haciendo es estafando a los contribuyentes, a los trabajadores que aportan al PAMI, que aportamos al PAMI, los activos y los jubilados, y también a la fe pública, ¿no? Claro, bueno, pero ahí hay un tema de fondo, vamos a terminar siempre en el mismo lugar. La ineficacia del sistema judicial, la connivencia en muchos casos del propio sistema judicial, porque seguramente a partir de todas estas publicaciones y cada vez que se hacen desde ese núcleo, habrá alguien que se presente o habrá un fiscal que pida documentación, etcétera, etcétera. El tema es que después todo empieza a diluirse, el tiempo pasa, en un par de años nadie se acordará quién es Elvana Volnovich, ¿no? Así es. Y mientras tanto, la plata que es de la gente, la plata que es del contribuyente, bueno, va desapareciendo y estamos en esto, ¿no? En un país con una presión récord de carácter impositivo que no deja afuera a nadie, porque inclusive, digamos, yo contaban el otro día unos amigos que estuvieron en Estados Unidos y se sorprendieron porque no me acuerdo a qué actividad fueron ahora, o creo que era transporte público, sí, fueron a sacar un boleto de micro y lo miraron, ¿no? Por aspecto, y le dijeron, you are senior, ustedes, Sí. sí, y le cobraron tarifa senior, que es como el 40% menos. Así es. Ni documento le pidieron. No, pero porque, mira, el tema, y ahora te incorporo otra cuestión que hemos reclamado el día viernes, el tema es la concepción de sociedad que se tiene e inclusive de mercado que se tiene, para no hablar de cuestiones solo humanitarias. El buen trato, y estamos entrando precisamente en el mes internacional de la toma de conciencia del abuso y maltrato al adulto mayor, el buen trato a ese adulto mayor lo que genera son condiciones para que el Estado gaste menos y el mercado crezca más. Es decir, esa persona bien tratada, esa persona que no le cobras excedente, no le robás y que le cuidas la salud, es un consumidor fenomenal que reproduce riqueza. Claro. Es decir, la cara inversa, lo contrario a esto, es lo que vivimos. Acá el maltrato, el que no pueda comer lo que corresponde, el que no se pueda cuidar porque no le alcanza la plata y demás, implica un gasto, en este caso sí, que no es una inversión en salud, para tratar de mantenerlo, entre comillas, vivo, pero sin la posibilidad de tener una vida plena desde el humano central, porque a los 65 años tenemos que la biología nos ofrece 20, 25 años más de vida plena que acá se le niega, y en términos de lo económico se convierte en una carga y no en ese reproductor de riqueza que yo señalaba anteriormente. Y al respecto te comento, Jacobo, que el día viernes, precisamente por lo que hemos conocido públicamente la decisión de las autoridades del Congreso de la Nación, de la presidente de la Cámara de Senadores y del presidente de la Cámara de Diputados, que bueno, acordaron
para los 11.700 empleados que tiene el Congreso de la Nación un reajuste del 40%, cosa que se hace extensivo a sus dietas. Claro. Así es el sistema que ellos tienen, se sacaron todas las fotos. En realidad, más allá de cuestionarlos, lo que decimos es que deben tener el mismo trato los jubilados y los pensionados, que vienen perdiendo respecto a la inflación con la ley de movilidad que tanto fue meneada y promovida en diciembre del año pasado, y que los dos reajustes, en el de marzo y en el de junio, no ha mejorado, como se decía, el haber del jubilado, sino al contrario, profundizó la pérdida que tiene ya ese haber desde hace años respecto a la inflación. En razón de esto, que han mostrado que hay necesidad y recurso necesario para tener ese reajuste del 40%, que se le aplique también a los 6 millones de jubilados y pensionados, 4,5 millones cobran la mínima de 23.000 pesos, es decir, no cubren el 37% de su canasta de necesidades básicas, y los 2 millones restantes que cobran una media de 33.000 pesos llegan apenas al 50% de la cobertura de sus necesidades básicas. Por lo cual le hemos pedido al jefe de gabinete, que es muy locuaz con temas políticos, que se pida al Poder Ejecutivo y se haga cargo de un reajuste de emergencia del 40% para todos los jubilados, ¿no? Claro. Voy a cerrar esta conversación contigo en algo que, te liberamos, pero lo he usado recurrentemente para tener conciencia. El presidente, en una conversación que mantuvo con Fontevecchia, esto lo puede bajar cualquiera de la página de perfil o buscarlo en YouTube, dice claramente y en términos personales que como la gente vive demasiado es un gasto enorme para el Estado. Es toda una definición de cómo piensan esto, ¿no? Sí. Sí, no es nuevo. Varios monstruosos líderes políticos que se han sacado la careta o les ha sacado la careta la pandemia en el mundo, tienen esa concepción. Es una concepción antigua, absurda, grotesca, que tiene que ver con esta concepción a la que aludía yo anteriormente, ¿no? Es decir, es una concepción supremacista y que ha generado en Argentina, y hoy nadie lo quiere ver, un apartheid etario. Es decir, hay una discriminación por edad muy notoria, obviamente contradictoria con la propia biología, porque la biología después de los 60, 65 años te ofrece 20, 25 años más de vida plena, y acá esos 20, 25 años, en lugar de apelarse a cómo motorizar las energías, la creatividad, el consumo, se lo toma como lo que vos señalabas, como una carga, como una cuestión que es insoportable para los sistemas. Y vos fíjate qué mentira, porque en ANSES, que es un sistema en el cual han aportado 6 millones de jubilados y pensionados actuales, pagan 22, 23 millones de cheques que no tienen que ver con los que aportaron. Claro. Entonces, en realidad es lo que se habla de gasto de la seguridad social en Argentina, que lo dicen brutalmente, yo lo escucho permanentemente. En realidad se habla de los únicos que pusieron la plata por adelantado, y que el Estado se la robó directamente, y que a su vez ahora pasan a ser una carga a ser despreciada. Y bueno, me parece que esto habla, inclusive vos fíjate lo que estamos hablando, Jorge, no tiene que ver con la agenda política en Argentina. No, es un tema que está afuera, es un tema que, no sé, que es como que creen que van a ser jóvenes
para siempre. No sé, es una cosa muy extraña, verdaderamente. Es muy, muy, muy extraña. Bueno, como siempre, un abrazo enorme, ¿eh? Gracias por todo. Lo mejor, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a este corte con estas palabras de Alberto Fernández, todavía no era presidente, que considera que vivir demasiado es una carga que él, como Estado, porque l'état c'est moi, no puede soportar. El mayor problema que tiene la economía es cómo administrarse la economía frente a la salud. ¿Y eso por qué es? Porque la búsqueda de la eternidad es incita al hombre. El hombre quiere no morir, quiere vivir el mayor tiempo posible. ¿Y qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo. ¿Y eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años. Y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85. Y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener a una persona con vida cuesta mucha plata por toda la aparatología, la medicación. Yo lo que quiero es una política más racional. ¿Qué sería eso? ¿Y eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años. Y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años. Y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85. 99.9 frecuencia modulada.